banana está puesta pa' gatito. Ey, y sin ti le va bonito. Hoy se siente coqueta. Seguimos acompañándote en esta tarde, bueno, y como te decía, y vamos a empezar hoy justamente unos ciclos de debate, tienen que ver con este marco electoral, también con analizar la situación de nuestro país, de nuestra provincia y obviamente de nuestra ciudad. Está Marta César justamente acá, ¿no? También para reforzar todo el lado periodístico, para acompañarme en este espacio. Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias. Sí, Mabel, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Ampliamos la otra voz, le hicimos un poco más extensa, voz, ¿no? Exactamente. Y sí. Con mucha más participación. Bueno, me gustaría que nos comentes un poquito cómo surge esto y por qué también, ¿no? ¿Por qué es necesario hacerlo? Bueno, en realidad, frente a un año electoral que se avisora como muy intenso, Sí. resolvimos comenzar a armar mesas, no sé si debate por ahí, intercambio de opiniones. Puede que llegue a ser el debate, dependerá de les invitades. Está bien, por supuesto. Pero bueno, la idea es intercambiar opiniones sobre distintos puntos que hoy por hoy son cuestiones que nos afectan o nos importan a la mayoría de los y las argentinas. Bueno, y hay cosas que tenés que mencionar, Sí. Algunas han acontecido en esta jornada. Antes de comenzar, quiero decirte que, a nivel nacional, mañana distintas organizaciones sociales y políticas están convocando a una serie de actividades en Plaza de Mayo para repudiar. Es una jornada de resistencia para repudiar la presencia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Se estima que va a ser una movilización masiva porque son muchísimas las organizaciones que se van adhiriendo a lo largo del día. Bueno, eso por un lado, y por el otro lado tenemos que mencionar por lo menos que hoy en horas de la mañana, frente a las puertas del Gran Bur, hubo una tremenda represión contra trabajadores y trabajadoras de la salud que están pidiendo por sus derechos, que hace muchos años que no cobran lo que debieran cobrar, que están precarizados y precarizadas como gran parte de trabajadores y trabajadoras en la provincia. Y bueno, la respuesta fue la policía, y una de las mujeres trabajadoras fue una de las más golpeadas, según pudimos ver a través de algunos videos e imágenes, Mabel. Bueno, lamentable, ¿no? Realmente, y toda nuestra solidaridad, por supuesto, y nuestro apoyo a los trabajadores y trabajadoras en este sentido. ¿Sí? Voy a empezar a presentar a quienes son nuestros invitados en esta jornada, quienes van a abrir este ciclo. Está el diputado provincial Claudio Pla, del Partido Obrero, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Claudio? Un gusto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. También está la doctora María Lapacet, de Unidad Popular. ¿Cómo Hola, estás, María? buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Marcos Vera, de la Cámpora, a quien también saludamos. Y bueno, buenas tardes. Voy a leer el cargo de Virginia Cornejo, que es bien extenso, ¿no? Subsecretaria de Movilidad Sustentable de la Municipalidad de la Ciudad de Salta. Gracias también por acompañarnos en esta jornada. Justamente Marta hacía referencia al tema de los derechos, ¿no? Y lo que nos planteábamos es qué ha pasado con la evolución de esos derechos, de los derechos humanos en general, ¿no? Acá en nuestro país, en nuestra provincia. Obviamente también hacemos la bajada de lo que pasa en la ciudad en torno a este nuevo gobierno, ¿no? A este gobierno que ya lleva más de 3 años y que también en la economía ha dado muchos tumbos, pero queremos tener la evaluación precisamente de nuestros invitados. El que quiera empezar o la que quiera empezar. ¿Empezamos las mujeres? Bueno, ¿cómo no? Si les parece, no sé. Algunos privilegios No nos quedan. tendría por qué ser, pero bueno. Mantengámoslos a eso. No, yo creo que pocas personas en este país van a poder decir que están bien en cuanto a sus derechos o que han mejorado en estos últimos años en cuanto a sus derechos. El avasallamiento de derechos que se ha dado en estos últimos 3 años es fenomenal, en todos los sentidos. Digamos, el primer derecho, que es el de la subsistencia y el de comer todos los días, está anulado para gran parte de la población. Es más, hoy en día los niveles de pobreza y de indigencia han subido estrepitosamente, y eso marca una enorme dificultad para muchas familias de llevar la comida a la casa, ¿no? No son números, son realidades, son gente que no alcanza a comer, que no llega a fin de mes. Ese es el primer derecho, creo, que está siendo vulnerado, y se calcula que en el año 2018 han ingresado
en los niveles de pobreza cerca de 5 millones de argentinos. Niños, jóvenes, grandes, de todas las edades, 5 millones de argentinos que hoy son pobres y que no lo eran hace 4 años atrás. Bueno, Así vos, que- María, sí, una sola cosita. Vos hablabas también de que no hay datos actualizados, digamos, que las estadísticas quizás las tengan, pero que no las dan a conocer, ¿no? Que eso también, digamos, marca un rumbo que por ahora, por lo menos en datos numéricos, la sociedad desconoce. Sí, los datos que hoy tenemos, los datos del INDEC y los datos de otras organizaciones como la Universidad Católica que saca periódicamente los datos de pobreza y saca las mediciones, siempre dan alguna diferencia entre ellos, pero digo, los niveles de pobreza uno puede decir que estamos en más del 30%, 36% según algunas estadísticas en el país, ¿no? En Salta es más alto todavía. Salta, la UCA, la Universidad Católica, da un porcentaje de 51%. Más de la mitad de la población de Salta está en los límites de la pobreza. Virginia, y desde tu espacio, ¿cómo analizan esta evolución de derechos y lo ligamos a lo económico también? Porque tiene mucho que ver con eso. Qué bueno lo tuyo, Marta, porque la verdad que nos centramos últimamente solo en lo económico y no vemos... qué clase de país queremos, la mirada que tenemos que poner ante un país que había sido abandonado en todos los aspectos que hacen a la producción, a la seguridad jurídica, a lo que es el funcionamiento de la justicia, y hoy seguimos de alguna manera dentro de esta misma... de este mismo rumbo, porque no es fácil cambiar, como decía Mabel, un gobierno que lleva 3 años y medio, cambiar problemáticas que sin duda son estructurales. Cuando hablamos de la pobreza, cuando hablamos de porcentajes y demás, tampoco nos habían dejado la posibilidad de poder hacer comparativos, porque se habían destruido todos los organismos, como INDEC, por ejemplo, que hacían las mediciones a través de la cual se sabe cómo está andando un país, cómo de alguna manera, dónde están las mayores necesidades y demás. Necesitamos los datos estadísticos. Y estos datos habían sido directamente borrados de lo que han sido estos últimos 12 años de gobierno a través del gobierno kirchnerista. Hoy podemos de alguna manera saber que si hay necesidades básicas insatisfechas, que necesitamos apuntar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que hay que hacer ayudas del tipo social, que tenemos que aumentar esta ayuda, la necesidad de que sean mejoradas estas ayudas sociales y encaminar a quienes las reciben también hacia el sistema de sostenimiento productivo, porque... Pero ¿qué pasa con promesas como la de pobreza cero, ¿no? Todos tenemos presente, y yo creo que ninguno de nuestros televidentes se ha olvidado de las cosas que se mencionaban en ese famoso debate, el primero que se llevaba adelante en torno a ese balotaje, y de las cuales pocas se han cumplido, como en estos días lo resaltaba, ¿no? Justamente un periodista de Campo Quijano al mismo presidente de la Nación. Sí, escuché el intento del periodista de Campo Quijano de hacerle una pregunta, la pregunta que le hizo al señor presidente de los argentinos, y que, bueno, desgraciadamente no eligió el mejor de los ámbitos, ¿no? Porque cuando un presidente nos está visitando y estaba con un objetivo totalmente distinto, que era llegarse a un lugar como Campo Quijano y saber o no si las políticas de inclusión, a través de lo que significa estar conectados vía internet para acceder a todo lo que es necesario acceder en la educación, vienen preguntas de este tipo. La verdad que sería mejor que hoy esté sentado acá con nosotros y podamos estar debatiendo este tema, ¿no? Lo inoportuno del momento es a lo que me quiero referir. Sí, todos queremos llegar a la pobreza cero, Mabel y Marta. La verdad, a todos nos duele esta situación que vive el país. Posiblemente cuando se hacía este debate, y Mabel
te digo, o sea, la política viene cambiando en una forma vertiginosa en Es muy cuanto dinámica, a lo que siempre es la lo ha sido, situación sí. económica nacional. Se ha tenido que sufrir pérdidas inmensas en todo lo que han sido, por ejemplo, inundaciones, se ha sufrido pérdidas en todo lo que es el aspecto productivo por problemáticas climáticas, han influido situaciones internacionales que que no la puede manejar el argentino ni el presidente y demás, o sea, todo este conjunto de situaciones también hablan a que no es que uno ha venido a mentir, hablan de que esto que nos duele a los argentinos que está sucediendo no se puede encaminar y no se pueda solucionar. Y a su vez hay que ponerle también algo que no es menor y es importantísimo, mejorar las condiciones de la vida de todos los que más necesitan. Es importante. Dotar de agua potable de calidad es importante. Salta no la tiene hoy. Mejoras se han hecho, inversiones se han hecho, pero es importante. Eso habla, acá no me va a dejar mentir, o sea, tomar un agua contaminada, en malas condiciones y demás, influye directamente en la salud. Mejorar la infraestructura para poder poner el aparato productivo de pie, como poner en funcionamiento nuevamente el ferrocarril, poner en funcionamiento nuestros puertos, mejorar la conectividad y demás. Todos son factores que tenemos que analizarlo en forma conjunta. No podemos hablar solamente de lo económico, no podemos hablar solamente de que nos falta alguna cosa. Creo que la mirada debe ser integral, los que realmente queremos un país de pie, los que realmente tenemos una mirada de un país distinto. Si tenemos que hacer una mirada integral, como propone Virginia, ¿cuál sería la mirada del Partido Obrero? Bueno, lo primero es lo siguiente. Se habla mucho del Estado de Derecho. Ustedes colocaron el ángulo del Estado de Derecho. Pero lo de Estado de Derecho, en lo que tiene que ver con los derechos de las mayorías, es una hoja al viento. Porque solo tienen vigencia cuando esas mayorías se organizan, pelean y los conquistan. Y en condiciones como las actuales de crisis capitalista, de una crisis capitalista nacional e internacional gravísima, extrema, que está colocando al mundo al borde de nuevas guerras, que ha colocado a las guerras comerciales como un factor de desorganización general de la economía. De corrientes migratorias también. De corrientes migratorias por hambre, como la que estamos viendo en Centroamérica, o lo que vemos en el Medio Oriente, sí. ¿No es cierto? Es decir, un proceso de barbarie. Bueno, ¿qué pasa cuando la descomposición de un sistema, como está ocurriendo manifiestamente ahora en una de sus crisis más graves, arrastra a miles de millones de personas a un retroceso, a un empobrecimiento de conjunto, a un retroceso en materia de condiciones de vida y por lo tanto asociado a esto también de libertades? Porque las condiciones materiales son las que condicionan absolutamente Mirá, todo. Te leo un mensajito que nos acaba de llegar. Dice, buenas tardes, muy lindo el programa. Soy placero de la Plaza Güemes. Llevamos 15 años trabajando en negro con un sueldo de 3.500 pesos por mes. Eso también da un parámetro de lo que la gente paga. Absolutamente, o el debate que tuvimos anoche en la Cámara de Diputados sobre el estado de los hospitales y la precarización laboral en el área de salud, en donde a la mañana, yo soy presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, recibimos a delegados de todos los hospitales. Y la radiografía que yo después pude hacer, que ya la conocía en buena medida, pero los compañeros me han aportado datos muy rigurosos de cómo trabajan 1.192 trabajadores de la salud en esta provincia, 25 odontólogos, una cantidad de agentes sanitarios, gente que gana 11.000 pesos siendo profesional hace 8 años. 6.000 pesos como agente sanitario sin ningún derecho, monotributistas, 300 cargos en el San Bernardo. Gente en Joaquín B. González, y no hablemos 35 de lugares. trabajadores y trabajadoras en los municipios. Bueno, indudablemente, o los viales, ¿no es pagan, cierto? No se les pagan 500 pesos, 800, cosas. O los trabajadores viales que son los que mantienen efectivamente las rutas de esta provincia, están tercerizados con los municipios, son 500, están en todos los municipios. Entonces, el Estado es el primer violentador de los derechos, por ejemplo, en materia laboral. Hace funcionar servicios públicos bajo estas condiciones. O a ver, un trabajador de la salud que se jubila gana el 45% de su haber de activo, porque tiene la mitad del salario en negro. Entonces los trabajadores de la salud no se jubilaban y vos ibas a los hospitales y encontrabas compañeros con sobreedad, ¿no es cierto? Pero con mucha sobreedad. Mujeres de 67 años trabajando en el Hospital del Milagro.
¿Por qué? Porque ir a la jubilación era la condena a la miseria social. Entonces ayer se discutió y al final, bueno, todos los diputados, incluso los oficialistas, tuvieron que describir el estado de sus hospitales en su pueblo, la precariedad con la que funcionan, porque vos sabés que además, hace 2 años, ya se está operando un ajuste muy severo, porque se jubila compulsivamente a este trabajador que se va a la miseria cuando se jubila. Sí. Se lo jubila compulsivamente hace 2 años y no se restituyen las vacantes. Hay 2.000 cargos. Y a estos compañeros que están hoy en el día 10 de su protesta, ya en la Puerta de Gramuro, hoy lo quisieron reprimir como ustedes denunciaron, no se los quiere designar en nombre que no hay vacantes, está lleno de vacantes. Al contrario, las áreas de atención primaria de la salud, por ejemplo la de Güemes, tiene la mitad de los agentes sanitarios que necesitan. Y ayer vi un informe de otro pueblo, ahora no lo tengo presente, donde ocurre lo mismo, es decir, hace falta, hay 30 zonas para cubrir con agentes sanitarios y tienen 15. Este es el estado desesperante de la situación de la salud. Entonces, es el derecho de los trabajadores, pero es el derecho de la población a tener salud, ¿no es cierto? Que está completamente cuestionado, porque ahí está la variable de ajuste en esta crisis capitalista. Los derechos se los llevan puestos, salvo algunos. Por ejemplo, los especuladores, a eso no le toca ningún derecho. El Estado argentino hoy está tomando créditos del Fondo Monetario por una ventanilla y por la otra ventanilla le vende los dólares a los especuladores para que huyan de la Argentina y nos dejen con la deuda y el país liquidado. Les garantizan a los que vienen a hacer tasas de interés enormes en Argentina, en un paraíso de la especulación, el derecho de propiedad por sus ganancias. Pero el derecho de propiedad del laburante, ese no existe para nadie. El derecho laboral del trabajador de la salud no existe. Es decir, en la crisis capitalista se demuestra que el famoso Estado de Derecho solo rige para el capital y no para el trabajador. Bueno, interesante, ¿no? Tengo consultas de los televidentes, no sé si querés que las lea así crudamente como las mandan. Bueno, son para Claudio en este caso, ¿no? David nos manda esta consulta, dice, ¿por qué Del Plano quiere ser ministro de Trabajo de Gustavo Sáenz? Me pregunta eso. ¿Quiere seguir siendo francotirador desde su pyme, dice, desde el Partido Obrero, o seguirá siendo funcional a la derecha? No, bueno, vos imaginate ser ministro de Trabajo de Gustavo Sáenz, le dije el otro día, sería sumarme a un gobierno que si llega al poder va a ser como el de Romero en el 96. La agenda de Gustavo Sáenz, de Romero y de Olmedo es hacerlo del 96, que le hago acordar a la audiencia, cuando Romero asumió despidió 5.000 trabajadores, desguazó el Estado, arrasó con los derechos, derogó el Estatuto de los Trabajadores de la Salud, el Estatuto de los Trabajadores de la Educación, disolvió el Consejo General de Educación, que era el único organismo donde había alguna representación de los docentes y de los papás en la dirección del sistema educativo. Es decir, dio un golpe. Le regaló Salta Forestal a Olmedo. Le regaló Salta Forestal a Olmedo. ¿Vos te imaginás? No yo, cualquier militante del Partido Obrero colaborando con un ajuste contra el pueblo como que están preparando. Están locos. Marcos, y desde Unidad Ciudadana, desde la Cámpora o desde este Frente Patriótico que están intentando conformar, ¿cómo analizan esta cuestión? Sobre todo porque hay muchas voces muy críticas del gobierno anterior y que aseguran que la situación de hoy, en parte, algunos dicen que es todo, porque los otros se robaron todo, pero hay quienes dicen, con un poquito más de racionalidad, que en parte si Macri heredó, algunas cuestiones sin resolver muy graves del gobierno kirchnerista. Yo creo, mirá, que hay un montón de situaciones económicas que tal vez no se han logrado resolver durante el periodo del kirchnerismo, pero creo que la responsabilidad de la situación actual que se está viviendo en esta situación de crisis profunda, en donde la pobreza crece, es del Cambiemos, de Macri y de todos los aliados alrededor de él, lo cual es innegable ante la situación creciente que estamos teniendo de desigualdad social. Tengo que disentir acá con la señorita invitada, en la cual... La señora Virginia Cornejo. Perdón, la señora Virginia. Pero gracias por lo de señorita. Tiene nombre, sí. Claro, creo yo que para el macrismo no ha sido una prioridad la pobreza, ese discurso de haber defendido las instituciones, de tratar de mejorar y defender, digamos, las instituciones, creo que es un discurso que se está agotando y que creo que está mucho más que evidente que no ha sido la prioridad la gente más humilde de toda la Argentina y principalmente también acá de Salta, los niveles de nutrición que hay en el norte, los niveles crecientes que también hay en el Valle del Lerma. Yo soy de Rosario del Lerma, con el tema del desempleo, el trabajo rural, la desigualdad social que ha crecido bastante, y creo que es innegable hoy
pensar que, digamos, esto no es una crisis que estamos heredando del Cambiemos. Y creo, digamos, que el proyecto en el cual nosotros estamos reivindica mucho los derechos que se han logrado durante el periodo del kirchnerismo y que han hecho, digamos, realmente mucho por la ciudadanía de todo el país, ¿no? ¿Va a ser fácil salir o no? No va a ser fácil salir, lo que se va a heredar va a ser muy complejo en la situación económica. Creo que eso también, todo lo que viene pasando durante el macrismo, está demostrando también una crisis política dentro del mismo espacio, en el cual no logran resolver quiénes pueden ser sus posibles candidatos y no tienen una representatividad clara dentro del Cambiemos. Y todo lo que va a dejar, digamos, el Cambiemos como herencia va a ser muy grave y va a ser muy complejo salir, pero se va a salir a través de proyectos políticos y no a través de proyectos individuales, que generalmente es lo que está envuelto el Cambiemos. Virginia, ¿querías agregar algo? Sí, cortito. fíjate que escuchaba con atención, escuchaba a Claudio, bueno, conozco, no va a ser la primera vez que lo escucho, ¿no? hemos compartido ser diputados durante 8 años, Claro. Nada más que él sigue, yo tomé otros rumbos, digamos. Y muchas veces Pero en peleamos... algún momento yo te escuché en la radio hablar muy bien de Claudio Pero del sin Plan. duda, yo... la Es verdad, más, cuando yo te hacía nota creí que eran íntimos que iba del amigos. otro lado. Mirá, sin duda nos juntan las problemáticas. Eso estoy totalmente segura. Lo que no nos juntan muchas veces son las formas de resolver las problemáticas, el camino a llegar a la solución. Bueno, pero escuchándolo pequeño a él, detalle. me acordaba... Pequeño detalle. Sí, no es menor. Hoy, por ejemplo, la ex familia ferroviaria, sobre la cual muchos nos preocupamos y luchamos, en este gobierno que se dice que es tan poco sensible a la problemática económica, social y demás, están por cobrar algo que venían años de años reclamando, y es que cuando se privatizó todo el sistema de los ferrocarriles, quedaron en la calle y que nunca se les pagó lo que se había prometido que se les iba a pagar, y hoy ellos están empezando a recibir, ya hay 600 familias que están cobrando y recibiendo el asesoramiento para estas que están afuera puedan acceder a lo que les correspondía. Estas son herencias que se reciben y que se van solucionando. Sin duda, cuando uno se hace cargo de un... Y en este caso no estamos hablando de nada más y nada menos que de conducir el país por medio de un presidente que ha sido elegido por el voto de los argentinos. Sí, también eso convengamos creo que no ha caído del cielo, No, digamos, está en sino que lo hemos discusión, elegido ha muchos sido, argentinos que hemos obviamente. visto en su mirada o en esta mirada de todo este frente político que se llama Cambiemos, que podíamos llevar el país a otro lugar. Y es el lugar de la producción, es el lugar de donde todos podamos vivir dignamente, alcanzar los niveles de educación que necesitamos. No podemos esconder en ningún lugar, y cada uno se debe hacer cargo de sus propias responsabilidades. Yo soy una luchadora junto a Claudio del tema de la educación. Bueno, por pero ellos han ejemplo. tenido también un discurso como bastante contundente y nefasto sobre la educación, ¿no? De alguna manera han repudiado lo que es la educación pública. sí. Macri ha tenido expresiones tremendas Mirá, en torno a sí. esto. Por Vidal ejemplo, también acerca de las nosotras universidades. caímos en la Yo educación en toda mi pública. vida caí en la educación pública, desde la primaria hasta la universidad. Yo soy recibida de la educación pública y me siento Caída en orgullosa la- de la educación pública, Por y ojalá supuesto, claro. la educación pública hubiera seguido, y ya hace muchos Bueno. años que me recibí, ¿no? Hubiera seguido que ir dentro al de ese corte. mismo camino, porque era una educación pública de calidad, era una educación pública donde recibíamos los mejores. Yo considero que tenía los mejores profesores que se podía recibir en la Escuela Normal Nacional, era Escuela Normal formadora de maestros. Y que son caminos que los tenemos que recuperar, y que no es hoy que se han perdido, se han ido perdiendo en distintas conducciones de este país, y que yo realmente quiero que eso que lo volvamos a tener. Lo vamos a Esto es la seguir hablando, base Virginia. de cómo vamos a crecer. Bueno, Bueno. nos vamos a una pausa porque tenemos que cumplir obviamente con las disposiciones del canal, pero un ratito volvemos, vamos a seguir hablando con ellos, son nuestros invitados de estas jornadas. Quédense ahí. Place I'd rather be. Truth is everything that I always wanted. You're sitting right beside me now. It's time for me to be really on. 'Cause you're my only one.
Seguimos acompañándote. Bueno, les recuerdo que estamos con Claudio del Pla, que también está María Lapacet, está Marcos Vera y Virginia Cornejo con nosotros. Por supuesto, Marta César también acompañándonos en esta jornada, ¿no? Y Marta va a seguir con este cuestionario. Tenemos muchas consultas también de nuestros televidentes, las vamos a ir leyendo y se las vamos a ir consultando también a nuestros invitados. En realidad teníamos un cuestionario muy largo, Mabel. Bastante extenso. Tenemos que reducir. Sí. Bueno, una de las cuestiones que preocupan a gran parte de la población es el hecho de la corrupción y la administración de justicia. Entiendo que en estos momentos, sobre todo, son dos cosas que van íntimamente ligadas. Bueno, ¿por quién empezamos? Claudio del Pla, ¿cómo analizás, cómo ves la administración de justicia, en esta gestión, la administración de justicia y cómo se puede ligar eso con la corrupción? Porque indudablemente que si no hay justicia, si no hay jueces probos, la corrupción va a seguir aumentando. Mira, Urtubey está finalizando 12 años, que son un símbolo de lo que fue su relación con la justicia todos estos 12 años. Porque acaba de hacer un enroque en el ámbito de la justicia para poner al que era su procurador como miembro de la Corte y por otro lado colocar como procurador, que va a ser el procurador del próximo gobierno, Abel Cornejo, nada más y nada menos. Y fracasó en un intento de colonizar la Corte de Justicia porque pretendían darle carácter vitalicio a los actuales miembros de la Corte, que en 12 años son todos Urtubey dependientes, digamos. En ese punto fracasaron por el escándalo que esto ha producido. Entonces termina tratando de blindarse hacia adelante y ha estado blindado todos estos años, él y los poderosos de Salta. Acordate vos que Urtubey hizo mucha demagogia con los juicios de la corrupción del gobierno anterior, pero después pactó con Romero y todas las causas contra Romero terminaron en la más completa impunidad. Bueno, recordemos que en el año 2015 todo el tiempo, ¿no? Se fogoneaba esto mediáticamente, se conocía, digamos, en medio de lo que era esa campaña a gobernador que terminó el 17 de mayo con su reelección. Bueno, entonces las causas que se han hecho, que personalmente he hecho y el Partido Obrero ha hecho y otros compañeros de otras organizaciones también, denunciando la corrupción sistemática, sistémica del gobierno anterior y de este, todas han naufragado. Las 5 causas que denuncié contra Romero fueron asociadas en una para investigar una asociación ilícita. La justicia dividió las causas, nunca se investigó la asociación ilícita y Romero, creo que el año pasado, por primera vez presentó un escrito, 9 años de las causas. Y ahora pasa lo mismo con esta otra causa, que vendría a ser la de los cuadernos. Además, recordemos que llegó el pedido de desafuero de Romero al Senado de la Nación, que nunca se trató el desafuero de Cristina, que llegó después. Y ahora tenemos el caso de lo que vendría a ser el inicio de una causa de los cuadernos Salta, es decir, los sobreprecios, los fraudes con la obra pública, que compromete al gobierno comunal, muy seriamente, porque ha tenido que desplazar, entre otras cosas por esta causa, al secretario de Hacienda de la Municipalidad hace ya 2 meses, y también a la provincia con Aguas del Norte y con la Secretaría de Obras Públicas, contratando con empresas fantasma, con licitaciones arregladas, con sobreprecios. Y de nuevo viene la misma matriz. Esta la investigó la Justicia Federal. También dijeron que había que investigar una asociación ilícita porque se repetían los protagonistas empresariales y funcionarios, pero ya ahora hay un planteo para que se separe la causa, es decir, para que no se investigue la asociación ilícita. Empezó la impunidad. Y el viernes pasado lo echaron al jefe de la FIP, que fue el promotor de las investigaciones sobre el tema. Es decir, que tenemos un cuadro de impunidad, de sujeción por el poder político, de impunidad para los políticos que han gobernado y para la clase capitalista bastante corrupta que tenemos, como a nivel nacional, y además un gobierno que busca blindarse hacia adelante. Esa es un poco la característica. Nosotros somos partidarios para salir de esto de la elección popular de los jueces y el derecho de revocatoria popular, porque si no, no vamos a salir nunca de una justicia tutelada y dominada por el poder. Ahí está Virginia, que se sale de la vaina. Sí, porque bueno, lo que dice Claudio, nosotros lo encaminamos institucionalmente, porque creemos que realmente cuando tengamos instituciones fuertes como la institución justicia, vamos a empezar a ver que no vamos a necesitar denunciar tanto, porque cada uno se debe hacer cargo de lo que le corresponde. La justicia debería actuar, inclusive muchas veces de oficio, ante denuncias que se producen y no lo hace. Y es
Esto que decía Claudio recién del enroque, bueno, yo fui parte de la presentación, puse mi firma, se presentó ante el Senado de la provincia para que esto no suceda. Y en este caso, hay partidos que están representados dentro de lo que es la Cámara de Senadores de Salta, y el único que levantó la bandera oponiéndose fue el senador Ibarra, de Huachipas. ¿Y los demás dónde estaban? ¿Por qué ninguno abrió la boca? Todos aceptaron, todos bajaron la cabeza. Entonces, cuando no nos separemos y tengamos una justicia que corresponde por un lado, las legislaturas que actúen por el mandato que deben actuar, para algo también tenemos una constitución que se debe cumplir, y cada uno dentro de su rol, estas cosas no van a seguir sucediendo, pero todos tenemos que trabajar para que esto sea posible. Esto ha sido un escándalo. Un escándalo. Ese enroque. Primero que Abel Cornejo da una conferencia de prensa diciendo que realmente eternizarse en el cargo no era ético y todo ese tipo de cosas, y resulta que ya tenía el conchavo como procurador, una cosa tremenda. Y siempre tenemos conchavos que están preparados para determinados personajes, a los cuales, estas cosas... Pero también existe esto, Virginia, digo, cuando otro gobierno llega al poder es como que pacta de alguna manera, aunque sea de modo implícito, ¿no? No averiguar, digo, en el ámbito nacional me parece que ocurrió todo lo contrario, pero incluso con una persecución judicial y la complicidad además de la justicia en ese sentido, ¿no? Porque no sé cuántas de estas causas son bombas de humo o cuántas son reales. Mabel, hasta acá a mí me parece muy importante dar ejemplos porque son los casos reales, pero creo que es mucho más importante atacar la problemática de fondo. ¿Por qué estas cosas nos pasan? Y esto me trae haber leído un artículo ayer o hoy, antes de ayer, donde el acuerdo que se le tiene que dar a quienes han pasado supuestamente en forma correcta todo lo que es el mecanismo de selección de jueces a nivel nacional, está frenado porque políticamente hay quienes no se ponen de acuerdo porque no me gusta porque sí me gusta aquel. Entonces, ¿para qué yo tengo un consejo de la magistratura, tomo exámenes, evalúo, busco la manera de que sean transparentes las elecciones, que cuando tiene que pasar por los senadores que defienden más la política que la institucionalidad, quedan frenados? Entonces, toda esta problemática, si bien, reitero, es importante dar ejemplo, como lo ha dado Claudio o tantos que queremos dar, pero analicemos que esto no puede seguir pasando y que las instituciones de este país se tienen que fortalecer para que realmente salgamos a flote. María, sí, yo creo que hablando de justicia, está pasando algo con la justicia a todos los niveles, me refiero, que, dentro de la misma estructura judiciales se ha metido la corrupción. Si no, no sería posible, y no es una cuestión solo de la Argentina, está pasando en otros países también. Si no, no se puede explicar los juicios que se han llevado adelante en contra de Lula, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando no había prueba ninguna, donde los jueces o el juez que ha actuado se ha guiado por indicios, supuestamente, pero han llegado a una condena a una persona que seguramente es inocente. Y como ese ejemplo podemos pensar, no digo que sea exactamente la misma situación, pero podemos pensar en la persecución judicial que se está haciendo contra los funcionarios del gobierno anterior. Sí. Uno no pone las manos en el fuego por nadie, pero hay algo en la justicia que está funcionando muy mal, que huele muy malo. Es terrible, por ejemplo, que ahora Bonadío se oponga a entregar las pruebas al juez Padilla, Ramos Padilla, que es el que puso en evidencia. Tiene que ir a declarar, pero no le dan las pruebas, no le dan los elementos, ni le dicen por qué por qué está acusado. Es algo tremendo. Pero además, él puso en evidencia y está investigando esa red de espionaje, y él es el que termina amenazado con un juicio político. O sea, lo van a sacar, lo van a conseguir. Por eso que dentro de la justicia hay corrupción. Marcos. Y además, la corrupción que todos los días vemos, que es la corrupción en la cual no solo funcionarios del gobierno participan, sino los sectores empresarios. No habría posibilidad de
de corrupción si no estuvieran los dos elementos. Lo podemos analizar eso a nivel municipal, provincial y Exacto. nacional. Marcos. Sí. Bueno, a nivel, yo creo que la justicia, hoy tenemos una justicia que es corrupta. A nivel provincial tuvimos una justicia que fue romerista, tenemos una justicia que es urtubecista, y que si mientras la justicia siga respondiendo a los intereses políticos, los intereses de los grandes empresarios, poca justicia va a haber dentro de lo que es Salta. Y a nivel nacional es evidente que el macrismo prefiere gastar recursos en realizar todo un circo mediático, haciendo una persecución política a través de la justicia, que recordando una de las cosas que hicieron que a mí me causa, digamos, mucho temor que se pueda llegar a hacer, digamos, desde la justicia, o el gasto, digamos, económico que se hizo, de cuando estaban, por una orden judicial se ordenó ir a cavar allá en el sur del país para buscar las supuestas riquezas que habían escondido, digamos, los Kirchner y demás, y todo ese circo mediático que se hace alrededor de una persecución política, digamos, y orquestada por la justicia y los medios de comunicación. Creo que es lamentable que se siga, digamos, que se siga actuando de esa forma. Obviamente coincido con todo, que tiene que haber una justicia que sea independiente, que hay que fortalecer la institución, que se tiene que acabar con la corrupción, y tenemos que avanzar a que esa independencia permita a que estas cosas, digamos, dejen de pasar, y que no sea influenciada por el gobierno que esté de turno y por la política también. Bien. Quiero leer algunos mensajitos nada más, ¿sí? Dice, Cambiemos falló como gobierno o triunfaron como saqueadores. No creo que las problemáticas y las soluciones, dicen, sean las de Doña Rosa. Los argentinos que votaron a Cambiemos fueron engañados, no vieron una propuesta, creyeron en la mentira de las corporaciones, ¿no? Algunas reflexiones entonces como para también tenerlas presentes y darles voz a las personas que nos están mirando. Sí, por supuesto que son muchas además. Son ¿no? muchos. Marta, tenemos que decir que llegamos a toda la provincia, hemos recibido, siempre lo cuento porque me encanta, mensajes de Salvador Massa, de Cafayate, de distintas localidades del interior, así que es un canal que se ve mucho en toda la provincia. Hay un tema muy importante, Sí. Mabel. Un tema que... Importantísimo, pero que lo venimos debatiendo hace años. Yo no sé si en 5 minutos lo podemos... Les vamos a pedir que sean por breves, lo menos pero alguna pero tener una mínima devolución. opinión de cada uno y una de ustedes. Tiene que ver con la legalización del aborto, ¿no? Algo que se ha venido impulsando desde hace mucho tiempo, que cada vez ha tomado más las calles, la 8ª vez que se presenta este proyecto dentro del Congreso de la Nación, y bueno, con la respuesta, ¿no?, de nuestros legisladores de manera negativa. Todos los representantes de Salta lo han hecho así el año pasado, pero queremos saber cuál es la postura de cada uno de ustedes a título personal en este caso. En mi caso te puedo decir que lo más importante que ha sucedido con este tema es que se haya abierto el debate. Una larga lucha para que en las cámaras se hable de la temática, por ejemplo, de lo que es la enseñanza sexual en las escuelas, la enseñanza sobre este tema en las escuelas, que yo siempre dije es la herramienta con la cual muchos pueden defenderse y pueden advertir muchas de las problemáticas, y lo hemos trabajado con Marta en algún momento. Es el factor que considero más importante de todos, que podamos hablar, que podamos visibilizar, que podamos saber que existe un problema y que tenemos la obligación de resolverlo. Marcos, el jefe político del espacio político de ustedes está en contra de la legalización del aborto y así votó. Ustedes como la Cámpora, ¿qué posición tienen en relación a la legalización del aborto? Nosotros, con respecto a ese aspecto de que Leavi haya votado en contra, nos sentamos y le explicamos, por ahí, por falta de conocimiento y diversas cuestiones, digamos, más personales, él terminó tomando esa decisión, pero nosotros obviamente estamos a favor de la legalización, estamos a favor de que se discuta este tema. Hay el famoso eslogan de salvemos las 2 vidas, nosotros queremos salvar también las 2 vidas, sería a través de la legalización del aborto. Consideramos que también es importante lo que decía acá Virginia, el tema de la educación sexual, que es algo que no se implementa, digamos, porque, o sea, a nivel provincia, a nivel capital, está, digamos, por la posibilidad de poder implementarlo y no se hace. Entonces nosotros bregamos por eso, para que haya mayor educación sexual y para que la legalización del aborto se entienda como un derecho de todas las mujeres, de todos los argentinos, y que no sea un acto represivo como lo quieren vender algunos grupos, que me parece a mí que el principal error es no centralizar el debate
en cuestiones de salubridad, en cuestiones salud pública. Claro, de salud pública y en vez de por cuestiones religiosas y demás. Creo que el debate tiene que ser amplio con argumentos que sean mucho más concentrados, pero en síntesis nosotros como organización... ¿Argumentos más qué dijiste? Perdón, argumentos que sean mucho más concentrados, con mucho más contexto. Más sólidos. Claro, Yo más creo, sólidos. a mí me parece que después de las audiencias públicas que se dieron en el Congreso de la Nación, ha habido argumentos muy sólidos. No, perdón, yo digo del sector y además, que está defendiendo, y hay digamos... otra cosa, el hecho de que el feminismo como un movimiento político se haya instalado como un sujeto Estoy de acuerdo, social Marta. y político. Yo y que sea comparto el que ese lleva sentido, las por ahí se banderas malentendió y aclaro. Yo creo que los que tienen que tener mayor argumentos son aquellos que están en contra, que vienen con argumentos más religiosos, conservadores y no con argumentos que realmente sean de salud pública y demás. Bueno, Claudio... Bueno, somos... Romina Casi redundante, Romina digamos, del la Pla es pregunta. firmante, creo que es la cuarta firmante del proyecto que se acaba de presentar la semana pasada. Tenemos una posición como corriente política del Partido Obrero, el Frente de Izquierda. Acá no hay, en este punto no se puede argumentar las posiciones personales. Los partidos somos responsables como organizaciones. En un asunto como este, que es de salud pública, que tiene que ver con evitar la muerte por aborto clandestino, y además que es un aspecto de los derechos de la maternidad en este cuadro de esta sociedad capitalista tan compleja donde ser madre es muy difícil, ¿no es cierto? Y armar una familia, y cada vez más difícil. Entonces, en este contexto defendemos a muerte este derecho, somos parte del movimiento y advertimos que hoy hay una operación política para que este año no se trate en el Congreso, que hay una operación política incluso de la principal vocera, digamos, del Frente Fernández, que es Cristina Kirchner, que ha llamado a una conciliación entre pañuelos celestes y verdes, o del candidato Fernández que dijo que no es tiempo, que no es ahora el punto, y un acuerdo muy profundo con la Iglesia Católica, en todos los términos. La idea de un pacto social que han planteado es una idea que incluye a la Iglesia Católica. Por lo tanto, la concesión, la contraparte de esto es esa. El derecho al aborto se va a conquistar en la calle, y nosotros somos partidarios de que si este Congreso no va a dar ese derecho, tiene que haber una consulta popular vinculante para que la gente decida por este derecho. María. Sí, nosotros, nuestro partido en la Unidad Popular se ha pronunciado claramente, los diputados en su momento votaron a favor de la legalización y nuestra secretaria de la Mujer a nivel nacional es Nina Brugo, que es una luchadora de años por la legalización del aborto, pertenece a la campaña. Pero yo siempre digo, cuando me preguntan si estás de acuerdo o no, yo digo, yo querría que ninguna mujer tuviera que abortar. Eso es lo que yo querría, que ninguna llegara a esa instancia de tener que abortar. Hay que tener en cuenta las tres patas de la campaña. ¿Qué hay que hacer para eso? Durante años lo que hemos hecho es prohibir el aborto. Claro. El resultado es nulo. Penalizarlo. O sea, penalizar el aborto no responde, no da respuesta a esa situación. Entonces hay que buscar otra respuesta. A partir de ahí me parece que alguien que se siente en un Ministerio de Salud Pública tiene que pensar cuál es la mejor manera de evitar que tantas mujeres mueran o queden tullidas. Bueno, y hay que recordar siempre que la campaña apunta a esto, ¿no? La educación sexual integral y obviamente a la disponibilidad de todos los métodos anticonceptivos para minimizar la cantidad de abortos que lleguen y que pueda brindar y asistir el Estado en Por esos eso casos. el eslogan es educación para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Bueno, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Gracias por abrir esta primera jornada acá del programa. Inauguraron el ciclo, además. Inauguraron el ciclo. Bueno, y nosotros de este año. agradecer que nos hayan invitado, realmente es un gusto. Así que muchísimas gracias a los cuatro. Marta, gracias también, por supuesto. Bueno, hemos ampliado el espacio de la otra voz, como te decía recién, así que la semana que viene vamos a seguir compartiendo acá, a disposición de todos ustedes, obviamente, para que nos hagan las consultas, nos hagan las observaciones, nos manden los mensajes que ustedes quieran y, bueno, en la medida de las posibilidades también los vamos a leer, ¿no? Les agradecemos, por supuesto, que nos hayan acompañado. Recuerden que la cita es aquí mañana a partir de las 16. Chau, chau.